Ya. Muy buenas tardes, señoras y señores, alumnos. Bienvenidos al Centro Asociado de la UNED Calatayud, a UNED Calatayud. Mi nombre es José Luis Cortés y soy el coordinador de actividades de extensión universitaria. En primer lugar, disculpar la presencia del director porque bueno, pues tenía otros compromisos y no ha podido acompañarnos. Esta tarde vamos a hablar de cultura clásica, que bueno, pues en nuestro centro asociado ha habido una serie de simposiums, pero hace años que ya no se hacía este tipo de actividades. Y este año lo retomamos con dos. O sea, hoy esta presentación del libro del profesor Fontana, y el mes que viene vamos a tener un curso de verano centrado en Roma y el ocio. Entonces, bueno, pues les invito tanto a disfrutar de esta presentación, que más que una presentación, yo creo que va a ser una charla muy amena y un coloquio sobre los terrores y los mitos en Roma. Y el mes que viene les invito a participar en ese curso de verano, que nos va a descubrir qué bien se lo pasaban los romanos, ¿no? Cómo disfrutaban del ocio y de las actividades lúdicas. El profesor Fontana, Gonzalo Fontana, buen amigo, es profesor titular de Filología Latina en la Universidad de Zaragoza. Es especialista en Filología Clásica e Historia de las Religiones y autor de una docena de libros y de más de 40 monografías académicas que abarcan temas muy diversos: lingüística y literatura latina, humanismo, historia antigua, magia, historia del cristianismo primitivo o epigrafía griega y latina. No merece la pena entrar en la descripción de los trabajos, ya que lo que nos trae aquí hoy es la presentación de uno de sus últimos libros, yo diría que el bestseller del año pasado, ¿no? Sub Luce Maligna, una antología de relatos de terror en los que Gonzalo manifiesta también su faceta como divulgador del mundo antiguo y que nos tocan un poquito de cerca a los biblitanos. Pelín, ¿no, Gonzalo? Ahí queda la pista. Como él nos explicará a continuación, los romanos también tenían sus propios vampiros, y también brujas y fantasmas, y casas encantadas y hombres lobo, unas figuras que poblaron sus temores y malos sueños. Y de este material está construido este libro, un libro que fue publicado el año pasado con la editorial Contraseña, en una edición cuidadísima que ha tenido bastante éxito, tanto de crítica como de público. Al margen de las buenas críticas, en toda prensa nacional, en El Mundo, en el ABC, en Radio Nacional, Onda Cero, etcétera, o en Aragón, en el Heraldo de Aragón o Radio Zaragoza, fue el cuarto libro más recomendado por las librerías españolas el verano pasado. Eso es todo un logro para un ensayo de estas características, porque en realidad no es una novela, es un ensayo, una recopilación de textos y un análisis de textos, ¿no? Al margen de su labor investigadora y divulgadora y docente, Gonzalo también ha cultivado la ficción literaria. Así es coautor, junto con Juan Francisco Comendador, de un texto que mereció entrar en un proyecto Erasmus de teatro escolar en la Comunidad Europea, que fue representado en España y en Cambridge. O sea, ya proyección internacional, ¿no? De aquí a Broadway queda nada, un salto, ¿no? Se trata de una obra de teatro, como un ayer que pasó, que también fue publicada el año pasado por la editorial Siberiana. Se trata de una obra en la que se recrea un encuentro que aconteció históricamente. El encuentro en París, en 1899, entre un jovencísimo Antonio Machado y nada más y nada menos que Oscar Wilde, el escritor maldito al que solo le quedaban unos meses de vida tras su trágico paso por la cárcel. Yo imagino que sería al poco tiempo de escribir De Profundis. Efectivamente, justo cuando acabó de Profundis, justo. Así que Juanfran y Gonzalo aprovecharon la fecha y el lugar para hacer que ambos contemplaran desde sus particulares puntos de vista sus planteamientos literarios y sobre todo sus visiones de la vida. Y todo ello en el marco del escándalo Dreyfus, que estaba sacudiendo Francia justo aquel mes de junio de 1899. Esperemos que no hiciera tanto calor como hoy en Calatayud y que en aquella Francia, ¿no? Bueno, pues con esto ya es suficiente y que os hagáis una idea de las muchas cosas que le interesan y le divierten a nuestro autor, y ya os dejo con él, para que nos hable de su libro Sub Luce Maligna, una antología sobre criaturas y hechos sobrenaturales en la antigua Roma, y que pues, todo tuyo le está. Pues muy bien, muchísimas gracias. Antes de empezar con la charla de esta tarde, es obligado, ¿no?, agradecer a la UNED, pero agradecerle sobre todo a José Luis Cortés, sin cuyos buenos oficios yo no estaría aquí esta tarde. O sea que muchísimas gracias, José Luis. Espero poder contaros tanto a los presentes como a quienes eventualmente puedan acercarse a esta charla
desde las redes, porque esto, si no me equivoco, va a ser grabado, lo cual, pues bueno, me genera algún tipo de inquietud, pero bueno, espero no salir tan mal como yo me percibo a mí mismo. Y bueno, pues espero que contaros algo o hacer pensar algo en lo que resulta paradójico con el título gancho que le he puesto a esta conferencia, porque la conferencia se titula Un paseo por la literatura de terror, y lo que vamos a hacer la pregunta es por qué los romanos y los griegos, sobre todo los romanos, no supieron hacer literatura de terror. Y entonces, bueno, vamos a tratar de responder a esa pregunta en un ratito. Y luego, pues con toda normalidad, con toda familiaridad, estaré encantado de entrar en algún diálogo con vosotros sobre el aspecto que queráis de esta charla. Este libro, Subluque Maligna, fue publicado el año pasado, en junio. Ahora hoy hace exactamente un año que este libro fue publicado por la editorial Contraseña en Zaragoza, con esta preciosidad de portada de Óscar San Martín. Es un libro que tiene 120 textos de todos los géneros literarios, de todas las épocas del latín, unos perfectamente conocidos y otros que nunca habían sido traducidos al español, como por ejemplo el discurso del Sepulcrum Incantatum, que es una historia maravillosa. Como es un texto poco conocido, os voy a dar el argumento muy brevemente. Es un discurso judicial con una historia fascinante. Esto es un muchacho de 16 años que ha muerto y los padres quedan devastados, en particular la madre. Pero la noche que queman al muchacho, ya sabéis que los romanos practican el rito de incineración, el chico se le aparece a la madre y la madre queda llena de consuelo. Y se aparece la primera noche y se aparece la segunda noche y de repente las noches se transforman en el espacio del consuelo, en donde esa madre puede abrazar y puede besar a su hijo. Pero entre tanto el padre se entera de que el chico va a visitar a mamá. Así que no se sabe si por miedo, no se sabe si por celos, el padre acude a un mago y el mago practica un encantamiento. Conocemos bien esos encantamientos, los conocemos muy bien. Yo he publicado encantamientos de ese tipo en otro tipo de obras, más técnicas, para atar un alma a la tumba. Y cuando atas un alma a la tumba, cuando encadenas un alma a la tumba, ya el muerto ya no puede salir. Con lo cual, la madre se queda sin visitas. ¿Y qué hizo la madre? Demandó al padre, demandó a su marido, exigiéndole que liberara al chico del encantamiento salvaje que le habían hecho, ¿no? Y entonces no sabemos cómo acabó la demanda judicial, pero lo que conservamos es el discurso de defensa del abogado. Un discurso de defensa que yo he fechado en el siglo III en el norte de África, en un latín endemoniado, pero fascinante. Y bueno, ese es uno de los textos no conocidos que aparecen en este libro, en el Subluque Maligna. Pero no he venido a hablar exactamente del libro. En una universidad no me parecía adecuado hacer propaganda de ventas, marketing de ventas del libro, y me ha parecido mucho más adecuado hacer una charla de crítica literaria intentando desvelar, como os decía, el problema de por qué los romanos no supieron fabricar nunca literatura de terror. Porque tenemos muchísimos relatos que están llenos de vampiros, de hombres lobo, de casas encantadas, de fantasmas, de maldiciones, de todo tipo. Tenemos muchísimos textos de ese mundo. Pero los romanos nunca quisieron y no supieron elevar el terror
a categoría estética. Y entonces vamos a preguntarnos por qué. Entonces, para que exista literatura de terror, podríamos decir, ¿cuáles son los condicionantes que necesitamos para que exista literatura de terror, tal como la concebimos nosotros? Es decir, que lo pasemos bien con el miedo. Vamos a tratar de imaginar una cosa. Imaginaos una realidad, algo que está ocurriendo en la realidad. Nos persigue un asesino, nos persigue un león. ¿Hay algo, podéis concebir que esa realidad pudiera tener algo de placentero? No hay ningún placer en que te persiga un asesino, no hay ningún placer en que te persiga un león. Lo que tenemos es miedo en estado puro. Entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos lograr que el miedo, transformarlo en un objeto estético y disfrutar del miedo. Con toda seguridad, con absoluta y total seguridad, nuestros antepasados del Paleolítico contaban historias de miedo. ¿O no contarían los cazadores cuando habían regresado a la cueva, alrededor de la fogata, todos los peligros que habían pasado enfrentándose a un león, a un mamut? Y sí, la cueva, la fogata, es una metáfora de la primera condición necesaria para poder disfrutar del miedo, que es poder hablar del miedo desde la seguridad. Crear un círculo de seguridad que nos diga, existe el miedo, es real, pero el miedo no nos puede tocar. Estamos dentro de la cueva, estamos todos juntos, el fuego nos calienta, el fuego nos protege, la cueva nos protege, el grupo nos protege, y ese es el momento en el que podemos disfrutar del miedo. Pensad, por ejemplo, en los niños. A todos los críos les encantan los dinosaurios. Todos los críos se vuelven locos con los dinosaurios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los dinosaurios poseen 3 características. A. Son muy grandes. B. Tienen muchos dientes. C. Están todos muertos. Todos los críos del mundo saben que los dinosaurios no solo están todos muertos, sino que murieron hace mucho tiempo. Es decir, los críos pueden jugar con la fantasía del monstruo devorador sin el miedo de que el monstruo aparezca debajo de la cama, porque saben que el tiranosaurio Rex no va a venir. Si os dais cuenta, no es tan distinto un dinosaurio a un cocodrilo, pero no hay niños aficionados a los cocodrilos. Cuando los niños juegan con los dinosaurios, no es porque tengamos paleontólogos en ciernes. No, los críos juegan a la fantasía de ser devorados desde el más absoluto círculo de seguridad. Los romanos no supieron crear círculo de seguridad, ya veremos por qué. Los romanos vivían sus miedos de una manera tan concreta, tan real, que no... Es decir, los relatos romanos están llenos de gente aterrorizada. Pero no son cuentos de terror, son cuentos de risa. Porque la risa nos protege del miedo. Y veremos de quién nos reímos. Otra característica para que exista literatura de terror es que la literatura de terror debe poner el énfasis sobre los aspectos atractivos del malo. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el Conde Drácula. Es que el Conde Drácula es muy sexy. El Conde Drácula es muy atractivo. El Conde Drácula
despierta ante sus víctimas una atracción sumamente ambigua. Pensad en las doncellas victorianas sobre que va a visitar por las noches el conde Drácula. Es que el conde Drácula es muy atractivo, como Aníbal Lecter es muy atractivo, es encantador, sabe idiomas, sabe muchísimo de arte, es inteligentísimo, es cultísimo, es muy atractivo. Aníbal Lecter es muy sexy y atrae mucho a Clarice. ¿De acuerdo? Y para que haya literatura de terror existe otra condición importante, la examinaremos con cierto detenimiento, y es que para que haya literatura de terror hay otra condición, es la posibilidad real de que el mal triunfe. Si sabemos que el malo va a perder de entrada, eso ya no da miedo. Porque entonces ya hemos dejado el género de la aventura, hemos dejado el género del terror y pasamos al género de aventuras. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, es decir, ¿cuáles son los personajes, ¿no? Los personajes, por ejemplo, hay dos personajes que a mí me interesan mucho, que son... de un lado, el conde Drácula, porque Drácula, además de atractivo, si os dais cuenta, Drácula es hijo de la Inglaterra victoriana. Drácula es hijo de la luz eléctrica en las noches de Londres. Cuando las noches de Londres se iluminan y el ser humano, la burguesía, se apodera de la noche, es en el momento en que podemos plantar a un monstruo paseando por las noches de Londres. ¿Por qué? Porque la tecnología ha dominado finalmente la vida real de los seres humanos. Y podemos imaginarnos al monstruo de noche porque lo hacemos desde la seguridad de que no hay monstruos no hay monstruos bajo las farolas de la luz eléctrica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la más famosa de las películas de terror contemporáneo, El Exorcista. Si os dais cuenta, El Exorcista, el Satanás, ese demonio tan malo, es hijo directo, es un hijo del Concilio Vaticano II. Se puede fabricar a un monstruo en el momento cuando se pudo fabricar semejante monstruo cuando la Iglesia Católica ya dejó de creer en Satanás. Es decir, en el siglo XVI no se podría haber construido una novela de terror cuyo protagonista fuera Satanás. En el siglo XVI la gente creía de verdad en Satanás. Y no era un objeto de placer. No había ninguna protección ante Satanás. Ninguna. Si Satanás te poseía, te poseía. Y tenías que ir a un profesional del exorcismo a que te lo sacara. Pero no había... Es decir, el público que en los años 70 sale de las salas de cine a la calle y está todo iluminado, ha pasado un rato estremecedor viendo, ¿no?, como el demonio se apodera de una niña inocente, pero saben que no hay demonios al regresar a casa. Solo se puede construir terror desde la seguridad. ¿De acuerdo? En el siglo XVI no había ninguna seguridad, no había antídoto para Satanás. ¿De acuerdo? Entonces, los romanos, sabemos, y tenemos muchísimos testimonios, contaban muchísimas novelas de terror. Los romanos, lo mismo que los antepasados paleolíticos de las cuevas, contaban continuamente novelas de terror. Pero esas novelas, disculpadme. Esos cuentos de terror, que no es lo mismo, los relatos de terror pertenecen al género oral, es literatura popular. Y ese género oral, esa literatura popular, nunca pasó a la literatura culta,
porque no estaban preparados para hacer un género, para hacer un objeto estético de esa literatura popular. Los romanos contaban sin parar cuentos de miedo, cuentos de vampiros, cuentos de brujas, de fantasmas, de aparecidos, pero eran cuentos que se contaban a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Es decir, son cuentos para las capas inferiores de la sociedad. La literatura aristocrática latina es una literatura heredera de la griega en ese sentido, que es la literatura del triunfo de la voluntad sobre los sentimientos. Voy a poner un ejemplo, disculpadme, un segundo que lo llevo aquí apuntado todo. Pensad, por ejemplo, en la Ilíada. En la Ilíada, ¿no?, la primera obra de la literatura occidental, esa obra que la tradición atribuye a Homero. En la Ilíada, ¿cuál es el principal miedo que tienen los protagonistas de la Ilíada? Pues tienen miedo a perder el honor. Es una sociedad del honor, es una sociedad guerrera. La muerte en sí misma, la muerte en sí misma no da miedo a los héroes de la Ilíada. Héctor y Aquiles saben que pueden morir en cualquier momento y eso no es un problema para ellos. Es decir, ¿quiénes tienen miedo? Los pobres, las mujeres, los inferiores, los esclavos, ¿de acuerdo? Y la literatura occidental, desde la Ilíada, adoptó una vía que no se cerró hasta el siglo XIX, como consecuencia de que en el siglo anterior algunos filósofos como Rousseau dieron entrada en el retrato de lo humano a las emociones, por ejemplo, como el miedo. Es en el momento en el que el miedo cobra carta de naturaleza para retratar lo que es un ser humano, es decir, lo que somos todos nosotros, es en ese momento cuando podemos hacer una literatura de terror, cuando el miedo se transforma en un componente más del retrato de lo que son los seres humanos. Pero os decía que os voy a leer. Entonces, fijaos, en la Ilíada no hay monstruos. En la Ilíada no hay monstruos porque los monstruos en realidad son la máscara que adopta nuestro miedo a ser destruidos, al dolor físico, a la muerte, a ser devorados. ¿De acuerdo? Es decir, el personaje de la Ilíada está basado básicamente en su fuerza de voluntad, en el yo quiero, y jamás ceden. Solamente tienen miedo los cobardes y no se puede hacer en Occidente, hasta el siglo XIX, literatura de cobardes. Básicamente, eso habría que matizarlo, pero vamos a dejarlo así de momento. En cambio, en la Odisea sí aparecen los monstruos, porque pensad en Odiseo, en la cueva del Cíclope, pensad en Odiseo enfrentándose a las sirenas o enfrentándose a la maga Circe, a la magia, a la brujería. Sí existen los monstruos. Pero si os dais cuenta, la Odisea podría haber iniciado una vía de literatura de terror, pero esa vía no existió. ¿Por qué? Os voy a leer un texto. Os voy a leer un texto de la Odisea, en la añeja y venerable traducción de Segalá, pero que yo le tengo mucho cariño porque básicamente es la traducción la primera traducción que yo leí de Homero. Odiseo acaba de llegar al fin del mundo y en una playa en el extremo del mundo va a hacer un sacrificio porque va a llamar a los muertos.
¿De acuerdo? Y disculpadme que me quito las gafas. Mientras nosotros estábamos afligidos, diciéndonos tan tristes razones y derramando copiosas lágrimas, vinieron las almas de Aquiles, todos los héroes que han muerto en Troya. Vinieron las almas de Aquiles, hijo de Peleo, de Patroclo, del irreprochable Antíloco y de Áyax, que fue el más excelente de todos los dánaos en cuerpo y hermosura, después del eximio Pélida. Reconocióme el alma de Leácida, el de los pies ligeros, y lamentándose me dijo estas aladas palabras. La Artíada de jovial linaje, Ulises fecundo en recursos, es el Polítropos, ¿verdad?, del primer verso de la Odisea. Perdón, ¿me he perdido? Desdichado, ¿qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu espíritu? ¿Cómo te atreves a bajar al orco donde residen los muertos, que están privados de sentido y son imágenes de los hombres que ya fallecieron? Así se expresó, y le respondí, habla Odiseo, diciendo, oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos, vine por el oráculo de Tiresias por si me diese algún consejo para llegar a la escabrosa Ítaca, que aún no me acerqué a la Caya, ni entré en mi tierra, sino que padezco infortunios continuamente. Todos sabemos que la Odisea es el regreso de Ulises, de Odiseo, a su patria, a la isla de Ítaca. Puesto que antes, cuando vivías, los argivos te honrábamos como a una deidad, y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos, por lo cual, oh Aquiles, no has de entristecerte porque estés muerto. Y contesta Aquiles. Así le dije, y me contestó enseguida, no intentes consolarme de la muerte, esclarecido Ulises. Preferiría ser labrador a servir a otro, y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse, preferiría eso antes que reinar sobre todos los muertos. En principio, podría parecer que aquí ha cambiado por completo el ethos. Frente al héroe que está dispuesto a tener una muerte gloriosa a cualquier precio, Aquiles, que ya está muerto, dice, no hay nada peor que estar muerto. Yo preferiría ser criado de un labrador muerto de hambre antes que estar muerto. Adiós a toda la gloria de la Ilíada. Ese reconocimiento de que la vida, humana no se adecua a los ideales aristocráticos, podría haber sido un camino para iniciar la literatura de terror, porque todos somos pobres y esclavos y de baja condición. No existen los héroes, somos todos de los de abajo, todos. Pero sin embargo, como decía, la Odisea no adopta ese papel o no adopta ese punto de vista. ¿Por qué? Porque los monstruos de la Odisea no son la máscara del terror, sino que son la máscara del desorden, de la incivilización, Es decir, Odiseo, el hombre de muchos recursos, el Polítropos, es un héroe civilizador que lo que va haciendo es aniquilar a los monstruos que introducen en este mundo el caos. Porque los monstruos, al lado de Odiseo, no tienen ninguna oportunidad. Todos sabemos de antemano que el héroe siempre gana. Y si no le damos oportunidad al monstruo, no hay terror de verdad. Polifemo está condenado a la muerte. Nos asombra la historia, ¿no?, de cómo le clavan el madero en el único ojo del cíclope. Es una historia maravillosa. Pero eso es literatura de aventuras, no literatura de terror. No sentimos terror, no sentimos miedo, porque los monstruos del caos no son atractivos, no tienen oportunidad, ¿de acuerdo?
de sobrevivir. Voy a leeros otro. Entonces, el miedo es una emoción propia, por ejemplo, de mujeres. Y lo que es propio de... Porque las mujeres sí tienen miedo. ¿Por qué? Porque son seres innobles. Dentro del arriba y del abajo de las categorizaciones estéticas del mundo griego, las mujeres están obviamente abajo. Las mujeres, los niños, los esclavos, sí tienen miedo. Por ejemplo, un pasaje de la Odisea. Odiseo ha logrado finalmente llegar a la isla, a su isla. Odiseo finalmente ha logrado llegar al palacio, llega como un mendigo escondido, pero finalmente va a enfrentarse a los pretendientes de Penélope, que andaba tejiendo y destejiendo, ¿verdad?, la tela, y Ulises le planta cara a una de las esclavas. Mirándola con torvafaz, a la malvada esclava Melanto, exclamó el ingenioso Ulises: voy en el acto a contarle a Telémaco lo que dices, perra, para que aquí mismo te despedace. Diciendo así, espantó con sus palabras a las mujeres. Fueron estas por la casa y las piernas les flaqueaban del gran temor. En griego dice tarbosine. Tarbosine es una palabra importante en griego, porque es la misma raíz que tremor, temblar. Que es la misma raíz que turbare. Es decir, es como el miedo hace presa en nosotros, no desde un punto de vista intelectual, no desde un punto de vista moral. Edipo siente un gran horror moral por lo que hace, pero no siente miedo. Edipo siente horror ante la monstruosidad moral. No siente miedo. Las mujeres les tiemblan las piernas porque tienen miedo, porque les van a hacer daño. Y por eso sienten tarbosine, turbare. Les tiemblan. Es decir, es la somatización absoluta del miedo, que es lo que sienten los niños. ¿De acuerdo? Y aquí estas mujeres no están protegidas de la violencia que van a ejercer estos hombres. Es pavor en su manifestación más física, ¿verdad? Pues pensando que Odiseo hablaba seriamente. Entonces, con estos mimbres, la literatura romana no fue capaz de fabricar una literatura en donde el miedo fuera un objeto estético. Porque, pensad, por ejemplo, todas las filosofías antiguas. ¿De qué van las filosofías antiguas? De aplicar razón ante la realidad y eliminar el miedo. El miedo es una pasión indigna, impropia de la persona noble. ¿No? Pensad por ejemplo, en los estoicos, en los epicúreos, en Platón, con estas cartas. Entonces, ¿qué hace la literatura romana? La literatura romana, sí, evidentemente, todos los romanos en casa oían hablar de vampiros, de muertos que salían de las tumbas. Por ejemplo, es muy interesante cómo, esto lo ha estudiado una compañera mía, una brillantísima compañera mía, Silvia Alfayet, que ha estudiado los rituales existentes para evitar que los muertos salgan de las tumbas. Y nos podemos encontrar en tumbas romanas, pues por ejemplo, a muertos que les han clavado enormes clavos por la boca, para sujetarlos al ataúd, o que les han cerrado las piernas para que no puedan salir de la tumba, o que les ponen enormes piedras en las rodillas para que no salgan. Esa es las medidas que pueden tomar los romanos para controlar que no salga el muerto de la tumba. Y le tienen pavor. Ya os digo, yo he estudiado algún texto que yo he estudiado, pues por ejemplo, uno maravilloso en un latín endemoniado, un texto de la provincia de Córdoba, en donde un brujo ha hecho una maldición para transformar al muerto en su esclavo, porque los muertos
en Roma, los puedes transformar en zombies y por las noches salen a hacer recaos al mago. Recaos muy malos, que son de matar gente y todo esto, ¿eh? Entonces, en la inscripción que estudié es una lámina de plomo en donde la familia del muerto se ha enterado de que el muerto, que además se llama nada menos que Leopardus, Leopardo, es un individuo del siglo IV de la provincia de Córdoba, y entonces, ¿qué hacen la familia? Acuden a un cura para que el cura deshaga el maleficio. Entonces conservamos el contramaleficio del cura, para salvar al muerto Leopardo. Para que os hagáis una idea, de que los romanos ciertas cosas se las toman en serio, muy en serio. Es decir, los romanos intelectuales de clase alta y tal, no creen en vampiros, ¿de acuerdo? O los romanos de clase alta no creen en los hombres lobo. Eso creen los esclavos, las mujeres, los niños, la gente de baja cultura. Entonces tenemos muchísimos relatos en donde aparecen personajes que cuentan historias de hombres lobo y de vampiro. Por ejemplo, Apuleyo en El asno de oro, el Satiricón de Petronio está lleno de relatos de vampiros, de brujas que roban cadáveres de niños y tal, que son los relatos que alguien de clase muy alta utiliza para burlarse de las supersticiones y de las tonterías que viven los ignorantes. Pero en ese sentido, por ejemplo, los dos relatos más de más terror, porque son relatos terroríficos, están, por supuesto, en el libro, que son el relato de la bruja Ericto de Lucano, del libro sexto de la Farsalia de Lucano, y el relato de la bruja Canidia. Es un relato sobre un sacrificio humano de niños aterrador, de Horacio. ¿Y por qué Horacio y por qué Lucano son capaces de construir, sí, esta vez, auténtica literatura de terror? Porque ellos no creen en nada. Son tan descreídos, tan volterianos, tan gamberros, que sí pueden hacer algo, sí pueden escribir literatura, sin tener que usar la risa como factor protector. Es decir, el autor del Satiricón, sea Petronio o no sea Petronio, nunca sabremos quién escribió esa divertidísima obra, puede contarnos muchos relatos y poner en boca de personajes distintos relatos de hombres lobo o relatos de brujas que roban a niños. Pero los personajes son tan penosos, son tan incultos, son tan burros, son tan bestias, que nos morimos de risa cuando leemos. Ya os digo, muy escasos intelectuales romanos son capaces de hacer auténtica literatura de terror. Prácticamente todo lo demás que tenemos son literatura de risa. Por ejemplo, un maestro de personajes de risa es nuestro Marcial. Creo que en Calatayud es inevitable mencionar a Marco Valerio Marcial, un individuo asombroso del que no sabemos prácticamente nada, porque todos sus datos biográficos, que son los que nos cuenta él de sí mismo, son falsos. ¿De acuerdo? Son absolutamente contradictorios. Él fabrica varios personajes a los que hace hablar a través de sus epigramas, y eso es muy divertido. Me encantaría venir un día a Calatayud a hablar de Marcial, que es un autor al que le he dedicado muchas horas porque me gusta mucho Marcial. Sumamente inteligente. Y, por ejemplo, Marcial solo construye personajes mágicos para reírse de ellos, ¿de acuerdo? Aquí en el libro hay un montón de epigramas de Marcial, muchísimos epigramas de Marcial, en donde retrata unos personajes absolutamente ridículos. Son unas brujas que son unas auténticas miserables,
Y que no dan absolutamente nada de miedo. Las brujas de Marcial están hechas para reírse de ellas, no para tenerles miedo. ¿De acuerdo? Voy a acabar de momento esta parte de la charla leyéndoos un epitafio. Es un texto, es un epitafio real, esto no es literatura, esto es un texto hallado en una tumba de Roma del siglo I después de Cristo. Os lo voy a leer traducido. Disculpad. Habla el niño. Es un texto en donde supuestamente está hablando un niño. En cuanto cumplí mi 4º año, cuando podía ser la alegría de mi padre y de mi madre, caí enfermo de consunción, arrebatado por la mano cruel de una hechicera, salida a saber de dónde, porque las hechiceras romanas vuelan. ¿De acuerdo? Pues las brujas están en todos los sitios del mundo para hacer el mal con sus malas artes. Vosotros, padres, guardad a vuestros hijos, no sea que el dolor de su muerte os invada el pecho todo. Esto es lo que piensa la inmensa mayoría de la población romana sobre las brujas, por ejemplo. Y con estos mimbres no podemos hacer literatura de terror. Esa es la razón básica por la que los romanos no pudieron fabricar literatura de terror, salvo contadísimas excepciones. Y con esto acabo. Y bueno, es que no tengo mucha idea cuánto tiempo he estado ni cuánto tiempo no he estado. Yo estoy encantado de estar con vosotros. Y no sé si los que están en casa, si alguien está oyendo, pueden preguntar. No. En este caso no. Bueno, pues me encantaría que de verdad no tengáis el más mínimo problema ni escrúpulo en preguntar todo lo que se os ocurra, porque bueno, tengo la sensación de que me he dejado 100.000 cosas en esta charla. No sé si ha sido larga o breve, no sé cuánto tiempo he estado. Me ha hecho mucha gracia lo del clavo, porque también es una práctica que en la Edad Media también se ha localizado en alguna zona de aquí, del contexto de esta comarca, Sí. cráneos atravesados con clavos. Sí. Y es algo curioso, ¿no? Sí. Que ahora en las corrientes que hay actuales de cómic y series de estas apocalípticas, por los zombies se les clave la cabeza para que pierdan el cerebro, que es con lo que te atacan, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Bueno, Silvia Alfayé en concreto ha estudiado el enclavamiento de cráneos desde la celtiberia, porque su tesis doctoral es sobre rituales celtibéricos, desde la celtiberia hasta la Edad Media. Y ella está convencida de que el enclavamiento de clavos medievales es Heredero. Heredero no, es que están convencidos de que hay que sujetar el muerto al ataúd. Claro. Y evidentemente están en un contexto perfectamente cristiano, pero nos podríamos quedar asombrados de la cantidad de tradición antigua que sigue viviendo en el cristianismo. ¿Más cuestiones? De todas maneras, ¿no crees tú que esto pasa en todos los pueblos antiguos, no solo en los romanos? Realmente era tan, como has dicho bien antes, era tal la situación social que yo creo que no tenían muchas ganas de hacer risa sobre el mal, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, dejas de creer en el monstruo, o sea, puedes empezar a fabricar arte con el monstruo cuando ya no crees en el monstruo. Cuando puedes reírte del monstruo, cuando tienes luz eléctrica, Drácula ya no funciona. Cuando ya no crees en Satanás y ya los curas no creen en Satanás, es cuando puedes fabricar el exorcista. Sin la más mínima duda. La razón principal, la razón fundamental, la razón así más de fondo es de carácter filosófico.
Es en el siglo XVIII cuando se quiebra todo, cuando la Ilustración rompe con todo, y es en el siglo XVIII cuando se redefine el concepto de ser humano. Cuando, gracias a Rousseau o por culpa de Rousseau, los sentimientos que habían estado atribuidos exclusivamente a las clases inferiores, a esclavos, a mujeres, a niños, cuando los sentimientos forman parte y entran a formar parte de lo que es un ser humano. Es decir, en la Ilíada, en la literatura aristocrática, el cobarde, el que tiene miedo, no, digamos, que es directamente despreciable. No hay empatía no hay empatía con el cobarde. Nosotros podemos disfrutar de la literatura o de las películas de terror porque ya tenemos permiso para empatizar con la gente que pasa miedo. Esa es la razón fundamental y eso es gracias a Rousseau. Más cuestiones. Es que a mí me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que los romanos tenían vampiros y tenían hombres lobos, o sea, algo que es un concepto casi victoriano, ¿no? Que se recupera. Bueno, a lo mejor la literatura inglesa, la de finales del 18, estoy pensando en la Bronte, toda esta gente de ahí. La literatura gótica, pero sí. Walter Scott, toda esta gente que sí que tiene ese punto, claro. ¿Cómo le llega a la literatura del 19 por el descubrimiento de textos? No, vamos a ver. Eso estuvo siempre en la literatura oral, en la literatura popular. Es precisamente en el 18 cuando se descubre que el encanto de los fantasmas. Y eso se exacerba, evidentemente, ya en el romanticismo, en la primera mitad del siglo XIX. Pensad en las leyendas de Becker, en los fantasmas, la atmósfera tenebrosa de los cementerios. Vamos a ver, en el siglo XIX, la principal preocupación de una sociedad es sacar los cementerios de la ciudad porque apestan y huelen fatal. Y entonces el cementerio se transforma en un espacio que debe ser controlado por la autoridad pública en términos de higiene, por parte de la ciencia. Cuando el cementerio entra a ser catalogado después de la Revolución Francesa por la ciencia, ahí ya ha desaparecido el misterio. Y por tanto es el momento en el que podemos elevar, una vez que ha desaparecido el misterio, es el momento en que podemos elevar el cementerio a una categoría manejable desde el punto de vista estético y a pasárnoslo muy bien con las lápidas. No pensad, yo qué sé, en el Don Juan Tenorio, que es un hijo del romanticismo, o pensad en Becker, o pensad en los castillos abandonados de la literatura inglesa, los monasterios abandonados. Esos monasterios abandonados, en el fondo, son una metáfora de la desaparición del viejo mundo, y por tanto, pensad, antes hablábamos o mencionábamos a Oscar Wilde, en ese delicioso cuento de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, donde una familia de descreídos norteamericanos invade un viejo castillo inglés y se ríen del pobre fantasma. Pero Oscar Wilde, en el fondo, con su burla al fantasma, comprendió que es que los fantasmas ya no dan miedo a la modernidad. ¿De acuerdo? Más. De verdad, no hay ningún... no sé, es que ya os digo, tengo la sensación de que me he dejado muchísimas cosas en el tintero y que no sé si se ha comprendido bien. Sí, José Luis. Hablando de Marcial, sí. ¿En los textos de Marcial hace alguna referencia, los que has manejado, sobre los terrores de los antiguos bilitanos o de aquí de la zona? No. Marcial sale muy chico, no sabemos con qué años, sale muy chico a Roma. Suponemos que estudia Derecho. No sabemos si trabajó o si ganó dinero. No lo sabemos.
Sabemos que tiene, lo único que sabemos es que tiene una cultura excepcionalmente alta. Es asombrosa. Es decir, pertenece a la docena de personas más cultos del planeta en ese momento. Pertenece a una élite absoluta. Eso no sé si se lo puede permitir un individuo que continuamente está diciendo de sí mismo, invítame a cenar, porque esto soy un muerto de hambre. ¿Me explico? No, eso no casan muy bien las cosas. Entonces, Marcial vuelve muy viejo a Bilbilis, ¿no? Protegido por esta, no se sabe si es una amiga, si es una protectora, muy posiblemente es una esposa, pero en Bilbilis vuelve a recrear un mundo idílico de la infancia feliz y no nos cuenta ningún aspecto negativo de lo que había aquí. ¿A qué podían tener miedo los romanos de Bilbilis? Pues aquí en Bilbilis, que yo sepa, no soy un especialista, pero vamos, pero que yo sepa no se ha encontrado, creo, ninguna tablilla de maldición. Pero lo que era normal entre los romanos era gestionar entre los romanos y todos los habitantes del imperio. Pero, por ejemplo, en Valencia, en Andalucía, en cualquier parte, en cualquier provincia del Imperio Romano, en el norte de África estamos hartos. En el norte de África la gente se llevaba fatal. Bueno, como todos los vecinos, todos tenemos un vecino con el que tratamos de evitar subir en el ascensor, porque nos llevamos muy mal. Nosotros lo solventamos todo con no cruzarnos en el ascensor. En Roma se va más lejos. En Roma, al vecino, a la vecina, al cuñado, a la suegra, al mal amigo, a la mala esposa, al mal hijo. Lo que se desea es que le salga lepra en la cara. Y haces siempre funciona lo mismo. Se coge una tablilla de plomo. Vas a la bruja del barrio. La bruja del barrio, en Roma hay dos tipos de personas que se dedican a estas cosas. Los magos, que son ricos, que tienen una cierta cultura sin exagerar, tampoco, no son como Marcial. Cierta cultura sin exagerar. Y visten de blanco y son así, vamos a ver, igual, no sé si, bueno, se parecen mucho, perdonadme la frivolidad, a Rapel. Vale. Visten con vestiduras algo estrafalarias, aparentan no tener una cultura mucha más de la que tienen y cobran unas tarifas altísimas. ¿De acuerdo? Y son varones todos. Las mujeres cultivan otro tipo de comunicación. Son paupérrimas, viven en chabolas, son absolutamente incultas y cobran poquísimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un alumno mío que está haciendo, Diego Meseguer, que está haciendo la tesis doctoral con Francisco Marco y también conmigo, pues, por ejemplo, acaba de publicar un estudio fascinante sobre el salario de las brujas. El precio de un pan diario. Lo que cobra una bruja por hacer un maleficio es lo que vale una barra de pan. ¿Tenía el mismo efecto el maleficio de la bruja que el del mago? Sí. Sí. ¿Y los romanos lo sabían? Sí. Pero a algunos romanos les gustaba, si tú eres de la calle Serrano, no, pues vas a un tipo de magia, y si vives en un barrio menos calle Serrano, pues vas a otro tipo, lo que te puedes permitir. Pues bien, uno acude al mago o a la bruja y dice, quiero perjudicar a mi cuñada. El mago o la bruja coge una tablilla de plomo y con un clavo de hierro graba la maldición. Esa maldición hay que echarla dentro de una tumba. Y la tumba, gracias a que están
en tumbas han aparecido miles y miles y miles y miles de maldiciones. Yo, por ejemplo, he publicado algunas, ¿no? Que son muy divertidas. Entonces, echas la tumba y entonces el muerto se lleva el recado al infierno. En el infierno gestionan la maldición y desde el infierno ya mandan el mal, la lepra, el cáncer, todos los males que le desees a la gente. Y bueno, es una práctica universal. En Bilbili se hacía con absoluta seguridad. Pero no han aparecido. No sé si el problema es, yo creo, aquí de verdad me siento absolutamente huérfano, porque no lo sé, porque no sé si ha sido encontrado el cementerio romano de Bilbilis. No se ha encontrado, por eso no tenemos tablillas. El día que encontremos el cementerio romano de Bilbilis, nos encontraremos las tablillas. Era universal. Yo considero que los enterramientos musulmanes también tenían cosas de estas, Sí. de protección. Las cartas fuesas y Sí. amañadas. Sí. Cosas de estas me suena que sí que el tema de la inhumación, siempre con amuletos protectores para el difunto y sobre todo para que no volviese el difunto. Efectivamente. Lo importante, ¿no? Efectivamente. Claro, eso también te retrotrae un poco a la cultura griega. Con Hécate, por ejemplo, la de las tres caras, Ujú. en las noches de luna nueva salía con sus perros a cazar las almas. Exactamente. Entonces, claro, está todo en ese ámbito del más allá malo. O sea, no, porque claro, pero Séfona también tiene todo ese problema de que vuelve y no quieren que vuelva, que se quede encadenada. Entonces, ahí, claro, es evidente que el miedo a ese retorno está. Sí, y se lo toman en serio. Y se lo toman muy en serio. Pero por eso no existen historias de brujería que den miedo, salvo Horacio y salvo Lucano. Pero es que Horacio y Lucano no creen en nada. Es cuando ellos se lo pueden permitir, crear. Es decir, de alguna manera, el Lepodo V, ¿no? El Lepodo V maravilloso de Horacio, un texto prodigioso, pero durísimo, con el sacrificio humano de un niño, terrible. El Lepodo V de Horacio solo puede escribir alguien que no cree en eso. Lo mismo que la descripción de la bruja Ericton del libro sexto de la Farsalia. Eso solo puede escribir alguien que no cree. Quien cree en estas brujas que van matando niños no se ríe. Es que no da risa. ¿De acuerdo? Y hay un conjuro, me ha venido ahora, que está en el libro, lo he incluido, de un mago que finge tener alta cultura y escribe siempre Hécate, pero con faltas de ortografía. Es muy gracioso. Es muy gracioso. ¿Alguna pregunta más? Si sé contestar. Solo añadir una cosa, una pequeñísima apostilla, algo que decía Elisa, que me ha venido cuando has mencionado Elisa. Solamente una pequeña apostilla. Y es que es una práctica, el maleficio, el de la magia, es una práctica terriblemente liberadora. Porque independientemente o no de que a tu enemigo le salga la lepra en la cara, solamente el pensarlo y el decirlo te da mucha alegría y mucha paz. Y independientemente de que funcionen o no funcionen, funcionaban siempre, porque funcionaban en la cabeza del que se gastaba unas perricas en ir a la bruja del barrio a desearle el mal a su cuñada. Hay un conjunto de maldiciones divertidísimas entre madames, entre dueñas de prostíbulos en Atenas, del siglo IV a.C., divertidísimas, en donde una madame maldice al prostíbulo de al lado, y eso lo hemos encontrado en la tumba, pero la otra madame en la tumba de al lado echó otra maldición para maldecir a la otra. Es un problema comercial. Tenemos maldiciones para que se rompa una pata los caballos de las carreras, para que se quede mudo un fiscal en un juicio. Tenemos maldiciones de todo tipo. Todo lo que, para encontrar tesoros ocultos, para hacer que un muerto te busque tesoros debajo de tierra, todo lo que os podéis imaginar que desee un ser humano, se gestionaba en los infiernos.
Y aquí pues he puesto una colección de 40 o 50 maldiciones pues muy divertidas. No sé, yo estoy encantado de estar con vosotros, de estar aquí en la UNED de Calatayud, que nunca había estado en este magnífico edificio que habitó el padre Simón Plaza, que es el protagonista de mi último artículo, porque además de estas cosas, bueno, pues a veces trabajo humanismo y he descubierto un jesuita que nació en Huesca, que luego dio muchas vueltas y que fue profesor aquí, en este mismo edificio, y por eso me impresiona tanto estar en lo que quizás fuera una de las aulas donde el padre Simón Plaza, el mejor poeta latino del siglo XVII, posiblemente español. Un hombre de una cultura impresionante, que dicho sea de paso, se sabía Marcial de memoria, se sabía todo Virgilio de memoria, todo Ovidio, que acabó en Huesca de director del Colegio San Vicente de los Jesuitas de Huesca, pero que antes de ir a Huesca estuvo aquí de profesor, y me impresiona mucho estar aquí con el padre Simón Plaza, espero que con un fantasma benévolo. Y con la alusión a Simón Plaza cerramos aquí la charla. Muchas gracias.